Lucas Braulio Areco compuso la galopa regional misionerita, que luego sería reconocida como la canción oficial de Misiones. En dicha composición se evidencia la gran admiración que el músico sentía por esta tierra, a pesar de que él nació en Corrientes. Para empezar, recurrimos a Internet y descubrimos varios datos confusos, que buscaremos aclarar. Estos son algunos ejemplos. Luego, proseguimos por preguntar a la gente qué sabe sobre él. ¿Qué sabe sobre Lucas Braulio Areco? Músico, Y- misionero, rector de misionerita, himno de misiones. ¿Y sabe dónde nació? Me parece que allá por Garadí. Lucas Braulio Areco es un compositor y un músico regional de la música folclórica de nuestra provincia y del país también. Un gran poeta, una persona que ha sabido resaltar los valores que tienen que ver con la cultura de Misiones y también de la región. ¿Y sabe en qué lugar nació? No sé dónde nació, la verdad. ¿Cuál es la información correcta acerca de Areco? Lucas Braulio fue uno de los 3 hijos de Casilda Sequeira y Lucas Areco, y nació el 26 de marzo de 1915 en la localidad correntina de Santo Tomé. Tenía 2 hermanos, Homero, alias Ticó, y Edith. Su padre era comisario de la Policía de Territorio Nacional, y constantemente lo enviaban a distintos lugares a cumplir con ese rol, motivo por el cual los Areco debían mudarse con cierta frecuencia. Fue así que desde Santo Tomé se trasladaron a Colonia Garaví, dentro de Corrientes, y allí vivieron hasta que Lucas cumplió 9 años. Posteriormente se dirigieron a Tres Capones, localidad de Apóstoles, Misiones, luego se fueron a Azara. Nuevamente tuvieron que trasladarse a Apóstoles. Estando ahí, Lucas terminó sus estudios en la escuela número 21. Allí fue compañero de Jorge Kemmerer, con quien cultivó una gran amistad. Fue en esa ciudad que comenzó a familiarizarse con la guitarra. La primera que tuvo era una Núñez, costó 7 pesos y se la obsequió su padre, quien también tocaba este instrumento. Con el tiempo, Lucas se fue perfeccionando y, al parecer, las 6 cuerdas le resultaron pocas para expresarse, por lo que comenzó a experimentar con las 36 del arpa. Respecto a este instrumento, Lucas decía que no debería llamarse arpa india, sino arpa criolla o paraguaya, debido a que fue precisamente en Paraguay donde se la estilizó. La guitarra y el arpa lo llevaron a crear más de 50 piezas entre galopas y polcas, también a componer melodías para ballet como Rocío, Leyenda del Caallarí, Motivo de los pájaros y Motivo del agua. En 1931, Lucas Braulio llegó a Posadas y junto a su padre se incorporó a la Policía de Territorios Nacionales. El empleo de agente policial lo llevó a conocer hermosos sitios de nuestra región, tales como los Saltos del Tabaí. Lucas tuvo la oportunidad de conocer el lugar en 1934 cuando lo enviaron a una misión policial. Fue esa porción de tierra virgen la que lo inspiró a componer su primera galopa, Mañana en Tabaí, que la escribió en su época de policía. Cuando él estaba en una comisión que lo mandaron al interior, a la zona del Tabaí, porque había habido un asesinato, y entonces estaban buscando a los malandras. Cabe destacar que un año antes, en 1933, Areco ya había publicado sus primeros ensayos de investigación para revistas locales y del extranjero. Respecto a su carrera como escritor, sus obras más importantes relacionadas a la historia fueron San Ignacio Miní y la cultura guaranítica, un folleto realizado en 1948, Documentación histórica, un exhaustivo estudio que Areco hizo de las actas municipales y que fue publicado en 1972, y Nomenclatura, obra que trata sobre las calles de Posadas y su raíz histórica y que salió en 1981. Posteriormente, escribió libros de poesía como Verbo y País de Silencio. También en La huella del tiempo, que salió en 1983, y Verde Azul, Poemas de ayer,
de 1993. Volviendo al tema de su función como agente policial, esta no duró mucho tiempo. Aunque intentó seguir el camino del padre, Lucas notó que su vocación era otra, así que decidió retirarse del cargo tempranamente. Luego de haber conocido a Rosa Hauptmann, con quien se casó, se fue a vivir con ella a Candelaria. Ambos tuvieron 4 hijos: Cecilia Beatriz, Rosa María, Manuel Antonio alias Manolo y Ricardo Areco. En Candelaria, Lucas tenía un pequeño taller donde se encerraba a escribir, leer o tocar música. Así comenzó a realizar sus primeros cuadros. Pintar como Areco es dar un testimonio a la naturaleza exuberante que él vivió en ese momento. Cuando nosotros miramos los cuadros de Areco, vemos un exquisito dibujo donde la particularidad está en él, en resaltar la profundidad que se puede lograr sobre una bidimensión, o sea, sobre una tela. Dibuja raíces. Las raíces son verdaderos personajes protagónicos de esa obra. Mientras Lucas se dedicaba a este arte, se vivía en un contexto en el cual era constante la lucha por conseguir la provincialización de Misiones, en ese entonces territorio nacional. Él y otros artistas tomaron parte a través del movimiento nativista. Arranca más o menos su producción prácticamente al final de la época de territorio nacional con la provincialización, digamos, y en ese momento el movimiento cultural era muy fuerte, tratando de mostrarle al país que Misiones existía, que tenía una historia, que tenía una producción artística, que tenía características particulares. Y él fue parte de eso, de un grupo de artistas muy comprometidos con el medio donde vivía, digamos. Areco no solo era escritor, poeta y pintor, también realizaba tallas en madera, las cuales hacían referencia a la cultura jesuítico guaraní. Todas sus obras se basaban en lo telúrico, la vida de la clase trabajadora y los inmigrantes. Además, él mismo armaba los marcos de sus cuadros y hacía los moldes para sus esculturas o baúles. Y los cuadros, los marcos, los armaba él. Era un artesano, todo hacía. Se sabe que esculpió 7 baúles. El último lo realizó en 1980 y lo llamó Las Musas. Retomando el tema de la música, hubo una época en la que Lucas y sus hermanos formaron un grupo al que denominaron los Hermanos Areco. Los 3 tocaban la guitarra y en el caso de Edith también cantaba. Ella cantaba muy bien, tocaba y se acompañaba y cantaba una voz fantástica, mi tía. Antes que Manolo cumpliera 1 año, Lucas y su esposa decidieron dejar Candelaria para radicarse en la ciudad de Posadas. En su nuevo hogar, don Lucas también tenía un atelier en el que, además de pintar, daba clases de guitarra. Las 24 horas del día pasaba 20 Sí. ahí adentro. El reconocido concertista Jorge Cardoso fue su alumno predilecto desde los 10 años. Cuando empezó Jorge Cardoso a estudiar, estudiaban ahí. Él siempre cuenta que en el 4.º año volvió para seguir estudiando, había evolucionado tanto que él le dijo, mira, yo ya no te puedo enseñar más nada. Entonces le dijo, vos tenés que seguir estudiando en otro nivel, seguir la música porque tenía una capacidad impresionante. Es una anécdota que la cuenta Jorge Cardoso. De eso fue su alumno sobresaliente. En 1953, y por iniciativa del entonces presidente argentino Juan Domingo Perón, el Congreso sancionó la ley para que Misiones se convirtiera en provincia. 2 años después, en 1955, Lucas diseñó un boceto de lo que sería el primer escudo misionero. Este proyecto fue sustentado legalmente, pero nunca se lo utilizó debido a que era similar al escudo del Partido Justicialista con el cual él se identificaba. El problema era que ese año llegó la Revolución Libertadora,
nombre con el que se autodenominó la dictadura militar de tipo transitoria que gobernó la República por 3 años, derrocando a Perón. En 1955 nació Misionerita, que fue registrada como galopa regional en 1959. El guitarrista y arpista autodidacta aceptó el desafío de componerla, aunque le llevó bastante tiempo. Misionerita tuvo 3 letras, porque él era compositor, pero no letrista. Solamente 2 composiciones de él tienen letras. Esta y Mañana andaba ahí. Después todas son solamente música. Cuando se graba Misionerita, le piden que le escriba una letra. Entonces él escribe, pero escribe 3 porque no quedaba conforme con esta, entonces escribe otra, no quedó conforme, escribió otra. ¿Me entendés? Entonces por eso hay problemas ahora que por ahí vos vas a escuchar Misionerita que se cantan y tienen diferencias en las letras. Diversos artistas de renombre, tanto locales como del extranjero, la han interpretado, entre ellos Jovita Díaz, Ramona Galarza, el español Francisco Ortiz y el holandés Alex Winia. Lucas grabó 3 longplay o discos de larga duración para el sello Odeón: Selva y Guitarra, hecho entre 1959 y 1960. Luego, en 1962, Misiones, su música, en donde su hijo toca la guitarra. Yo la acompaño, él toca el arpa, en ese longplay, en el año 62. Y se grabó en un estudio que se llamaba Ultravox. Estaba donde está el Banco Bissell. Bueno, había una piecita y ahí grabamos nosotros con cinta abierta en esa época, 2 cintas así enormes, que teníamos que hacer cualquier macana y se borraba todo, empezaba de vuelta, tardamos un siglo para grabar. El tercer LP fue una recopilación que se llamó Penas del Caminante. Otra de las facetas que Lucas Braulio Areco desarrolló fue la de funcionario público. Ocupó diversos cargos, entre los que se destacan: director del Museo Municipal de Bellas Artes, que hoy lleva su nombre; secretario de Gobierno de la Municipalidad de Posadas y organismos culturales oficiales. También supo ser director general de Cultura de la provincia. Precisamente desempeñando ese rol, impulsó la creación del Festival del Litoral en 1963, siendo organizador y presidente del mismo. Porque en el año 60 se lanza Cosquín, ¿no es cierto? Y entonces todas las provincias comenzaron a enviar sus delegaciones y sus representaciones. Por supuesto que el litoral no tenía mucho. Entonces don Braulio comenzó a hacer las gestiones hasta que formó el Festival del Litoral y consiguió que vinieran los músicos ya consagrados, ¿viste? Entonces hizo un boom el litoral con su festival. El Festival del Litoral es un encuentro que aún hoy continúa llevándose a cabo en Posadas, en el anfiteatro que lleva el nombre de quien fue un gran amigo de Lucas, Manuel Antonio Ramírez. Así es, Areco fue músico, escritor, poeta, investigador, pintor, escultor y funcionario público. Pero detrás de eso había una persona común y corriente. De acuerdo a Manuel, él y su padre siempre tuvieron una relación estrecha y particular. Compartían la afición por las motos y la música. Le salí músico de rock, de música moderna, de baterista. Tenía una moto que compartíamos porque le gustaban mucho las motos. Su hijo asegura que recién ahora toma verdadera conciencia de lo grande que fue su padre. La música era tanto que tocaba todo el día y tanto que escuchaba que a lo mejor
yo no notaba la fuerza de la música. A medida que pasa el tiempo y uno escucha las distintas galopas, fueron impactantes. No obstante, a Lucas le costó mucho salir a mostrar sus trabajos, porque era muy tímido. Manuel y su esposa lo recuerdan de esta manera. Muy delgado, ahora es decir, muy metódico con su comida. 3 tostaditas, 3, más no. Tenía un matecito que Sí. nosotros creo que tenemos por ahí, Sí. pero así un matecito chiquitito, y se hacía sus mates, hacía sonar la pava, se quemaba el dedo, ¿no? Que es una técnica ya de él, se Para quemaba el medir dedo, el calor medía la del temperatura agua. con el dedo, y tomaba sus 3, 4 matecitos, Nada más. La pasión por la música fue algo que siempre pasó de generación en generación en la familia D'Areco. Victoria Salomé, nieta de Lucas, incursionó en la danza nativa. Para mí como abuelo fue alguien que me enseñó mucho en mi vida y que gracias a él yo estoy en esta rama que me gusta y que pienso seguir. Mi abuelo siempre pretendía que nosotros sigamos sus pasos y bueno, tengo a mi hermano en camino, ya está en Buenos Aires y lo que voy a bailar es un tema de mi abuelo Misionerita, que también lo interpretó mi hermano y bueno, y quiero mostrar a la gente que bueno, que la familia sigue sus pasos. Y también Leonardo Sebastián, su primer nieto varón, además de ser dibujante, es músico. Ha compuesto varias galopas y rendido homenaje a su abuelo con la interpretación de Mañana en Tabaí y Misionerita. Besando la piedra, lecho de cristal, se adorna en leyenda, misterio floreal, sombras de la noche, huyen del paisaje, sobre las alturas, el lucero está. Lucas Braulio Areco falleció el 23 de julio de 1994 en la ciudad de Posadas a la edad de 80 años. Fue un artista inigualable, como lo acabamos de ver, y como tal ha sido y es homenajeado de múltiples formas. Este fue un pequeño recuento de la vida y obra de Lucas Braulio Areco, un artista más allá de Misionerita.